Sus manos, marcadas por un mapa de venas y arrugas que contaban historias que abarcaban décadas, se movían con deliberada lentitud. Elena Ramírez, sentada al volante de su modesto coche económico, buscaba su cartera en el bolsillo trasero, un gesto cotidiano transformado en un ritual de paciencia. La calle, vibrante con los sonidos de la Ciudad de México, parecía indiferente al pequeño drama que estaba a punto de desatarse. De repente, el agudo sonido de neumáticos sobre el asfalto rasgó el aire, y una patrulla le bloqueó el paso con una agresividad calculada. Las luces rojas y azules parpadearon silenciosamente, pintando el interior de su vehículo con una urgencia que aún no comprendía. Antes de que pudiera parpadear, un joven policía, con el rostro convertido en una máscara de tensión y autoridad recién adquirida, ya estaba de pie junto a la ventana, con el arma desenfundada, el cañón frío y oscuro apuntándole directamente al rostro. El tiempo pareció detenerse, suspendiendo las partículas de polvo que danzaban bajo la luz del atardecer. Para el oficial, solo vio lo que sus prejuicios y su entrenamiento superficial le permitieron ver: una anciana negra en un auto común, en un vecindario que consideraba problemático, una amenaza potencial. Para Elena, el mundo se redujo a ese círculo oscuro en la punta del arma. La sorpresa inicial, un escalofrío que le recorrió la espalda, se disolvió tan rápido como había aparecido. En su lugar, una calma gélida se instaló en sus ojos. No era la resignación de una víctima, sino la quietud de un depredador que evalúa el terreno. El miedo, una emoción que había domado y convertido en una herramienta hacía muchos años, simplemente no encontró espacio para florecer. El oficial, concentrado en la imagen que proyectaba, estaba completamente ciego a la verdadera naturaleza de la mujer a la que amenazaba. En la mente del joven oficial, la situación era clara y justificada. Cada sirena que oía, cada informe que leía sobre crímenes en la zona, cada consejo cínico de colegas mayores, todo se conjugaba en una sola certeza: la proactividad agresiva era sinónimo de supervivencia y respeto. Sintió sudor en las palmas de las manos, adrenalina zumbando en sus oídos, pero disimuló su propio nerviosismo con una postura rígida y una voz que intentaba emular la de un veterano. No vio a Elena Ramírez, la instructora comunitaria. Vio una pieza fuera de lugar, un elemento sospechoso que necesitaba ser dominado y controlado antes de que pudiera representar un peligro real. Su enfoque no se centraba en la justicia ni la seguridad, sino en afirmar su frágil poder en un mundo que apenas comenzaba a comprender, usando el peso de su uniforme como escudo para su inexperiencia. Mientras el cañón del arma permanecía fijo, una silenciosa transformación se produjo en Elena. La mujer que minutos antes había estado agotada, pensando en las clases de defensa personal que impartiría más tarde, desapareció. En su lugar emergió la instructora, la estratega, la veterana. Su cuerpo, antes relajado, se acomodó sutilmente en el asiento, un movimiento casi imperceptible que alineó su centro de gravedad. Su respiración, antes normal, se volvió profunda y controlada, un ciclo rítmico que calmaba la mente y preparaba los músculos. Sus ojos, ahora desprovistos de cualquier emoción legible, ya no veían un rostro, sino un conjunto de variables: la distancia al atacante, el ángulo de su arma, la tensión en sus hombros, el reflejo del entorno en 1970, la ventana. El silencio que se instaló entre ellos no era vacío. Estaba cargado con el peso de un pasado que el joven oficial jamás podría haber imaginado. Si alguna vez has sentido la injusticia de ser juzgado por tu apariencia, mira hasta el final para descubrir cómo se revela la verdadera fuerza. Dale like si crees que la dignidad es la mejor arma y sigue nuestro canal para más historias que invitan a la reflexión. La escena se desarrollaba en una calle lateral de un barrio de clase media baja de la Ciudad de México, un lugar donde la vida latía con una energía pura y auténtica. Las fachadas de las casas, pintadas en vibrantes tonos de azul, rosa y amarillo, mostraban las huellas del tiempo y la humedad, pero se resistían a la monotonía. Los vendedores ambulantes empujaban sus carritos, anunciando sus productos con gritos que se mezclaban con el lejano sonido de la cumbia
que provenía de una ventana abierta, y los gritos alegres de los niños que jugaban al fútbol en plena calle. Era un ecosistema complejo de gente trabajadora y solidaria, pero también un lugar donde la desconfianza en la autoridad era un sentimiento heredado, transmitido de generación en generación. La presencia constante de vehículos policiales, a menudo más para intimidar que para proteger, creaba una división invisible pero palpable entre los residentes y los agentes uniformados, un nosotros contra ellos que flotaba en el aire como la contaminación de la ciudad. Este entorno era el nuevo hogar de Elena Ramírez, un refugio que eligió conscientemente tras una vida de servicio. A sus 55 años, se movía por estas calles con una familiaridad que se había ganado poco a poco. Su rostro, enmarcado por una corta y práctica cabellera canosa, era un testimonio de resiliencia. Las líneas alrededor de sus ojos no eran solo marcas de la edad, sino surcos tallados por años de intensa concentración, por soles implacables en desiertos lejanos y por la responsabilidad de liderar hombres en situaciones de vida o muerte. Vestía con sencillez, con vaqueros desgastados y una camiseta de algodón, ropa que no llamaba la atención, pero que no podía ocultar por completo la complexión atlética y la postura erguida de alguien que había pasado su vida dominando su propio cuerpo. Para sus vecinos, ella era simplemente la señora Ramírez, la amable instructora de defensa personal del gimnasio comunitario del barrio. Nadie allí, ni siquiera sus alumnos más cercanos, sospechaba la inmensidad de su pasado. Elena era una veterana condecorada de la Marina de los Estados Unidos, institución a la que sirvió durante más de 2 décadas con una devoción silenciosa y feroz. Lejos de un trabajo de oficina, estaba a la vanguardia del entrenamiento táctico, especializándose en combate cuerpo a cuerpo y estrategia de operaciones especiales. Su reputación, enterrada bajo capas de archivos clasificados y el discreto respeto de una hermandad de guerreros, era legendaria. Fueron sus manos las que moldearon la técnica y la resiliencia de varias unidades de élite, incluyendo los equipos SEAL de la Marina, hombres considerados la cúspide de la fuerza militar mundial. Les enseñó a luchar, a sobrevivir y, lo más importante, a controlar el miedo, la misma lección que estaba practicando en ese preciso momento. Tras su jubilación, Elena sintió una profunda vocación por reconectar con sus raíces familiares, un deseo de encontrar paz en la sencillez y el anonimato. Dejó atrás las bases militares, los campos de tiro y la rigidez de la vida en los cuarteles, cambiándolo todo por el calor y el caos organizado de la Ciudad de México. Mantuvo su pasado en secreto deliberadamente, no por vergüenza, sino por el anhelo de ser vista como una persona común y corriente, de construir relaciones libres de la admiración o el miedo que su pasado militar invariablemente le provocaba. Su trabajo en la academia comunitaria era una forma de seguir sirviendo, de empoderar a los vulnerables, de enseñar a mujeres y jóvenes a encontrar la fuerza interior, una misión que para ella era tan noble como cualquier otra que hubiera cumplido. El valor moral que cimentaba la existencia de Elena era una dignidad inquebrantable. Creía que el respeto no era algo que se exigiera con gritos ni amenazas, sino una cualidad que se manifestaba en la quietud, la integridad de sus acciones y la fortaleza de carácter. Incluso con un arma apuntándole a la cabeza, no sentía el impulso de rogar ni humillarse. Su postura se mantuvo firme, no como un desafío, sino como la manifestación física de su negativa a ser doblegada. Comprendía la dinámica del poder mejor que el joven oficial que tenía delante y sabía que la verdadera autoridad no provenía del uniforme ni del arma, sino de la serenidad de quien conoce su propio valor y capacidad, una fuerza interior que ninguna intimidación externa podía disminuir ni quebrantar. La apariencia de Elena era un estudio de contrastes. A simple vista, era una mujer común y corriente, quizás un poco cansada del viaje de la vida, alguien fácilmente descartable en los cálculos apresurados de un policía bajo presión. Sin embargo, para cualquiera que supiera qué buscar, todas las señales estaban ahí. La forma en que sus ojos escudriñaban la habitación, no solo observando, sino registrando cada detalle.
la economía de sus movimientos, cada gesto con un propósito claro, la fina cicatriz, casi invisible, que le dividía la ceja izquierda, vestigio de un entrenamiento fallido años atrás, y sobre todo su mirada. Era una mirada penetrante, que parecía ver a través de la fachada arrogante de la gente, midiéndolo, sopesándolo y finalmente descartándolo como irrelevante. Esta mirada, que el agente interpretó como un desafío, era en realidad la de un profesor evaluando a un alumno desprevenido. El coche que conducía, un modelo popular con varios años de uso, también contribuyó a la narrativa errónea del oficial. No había rastro de estatus ni poder en mínimo sentido. Él era un vehículo funcional comprado para mimetizarse, para no llamar la atención. En el interior, el salpicadero estaba limpio, salvo por un pequeño amuleto que colgaba del retrovisor, regalo de una de sus alumnas. No había lujo ni ostentación. Era el coche de una mujer trabajadora, de una vida modesta. Esta ausencia de indicios de riqueza o importancia, sumada a su origen étnico y su barrio, constituyó la base del prejuicio del oficial. Vio lo que esperaba ver, un blanco fácil, y basó toda su estrategia en esta frágil base de estereotipos, incapaz de imaginar que dentro de ese humilde vehículo se sentara uno de los instructores de combate más respetados del mundo. La rutina diaria de Elena era disciplinada y discreta. Se despertaba antes del amanecer, practicaba sus propios ejercicios de meditación y catas de artes marciales en la privacidad de su pequeño apartamento, y luego dedicaba el día al gimnasio. Enseñaba a las mujeres a defenderse de los agresores, a los jóvenes a canalizar su energía hacia la disciplina, y a los ancianos a mantener la movilidad y la confianza. Conocía los nombres de cada uno de sus alumnos, sus historias, sus dificultades. Era una figura respetada y cariñosa en la comunidad, una presencia serena y fuerte. Esta vida tranquila era su santuario, el refugio seguro que había construido para sí misma. La brutalidad de la policía era una violenta invasión de este santuario, una disonancia que amenazaba con quebrantar la paz que tanto había luchado por encontrar lejos de los campos de batalla. El contraste entre la vida pública de Elena y su pasado oculto era el núcleo de la tensión silenciosa. La mujer que enseñó a una anciana de 70 años a usar su peso corporal para mantener el equilibrio era la misma que le había enseñado a un SEAL a romperle el cuello a un centinela con un solo movimiento. La mujer que sonreía pacientemente a un adolescente frustrado era la misma que había soportado 48 horas de simulacros de interrogatorio sin derrumbarse. Esta dualidad vivía en su interior, no en conflicto sino en armonía. Había integrado las dos mitades de su vida, usando la disciplina de su pasado para construir un presente de paz y servicio. Y era esta totalidad, esta fuerza integrada, la que la joven oficial estaba a punto de afrontar, inconsciente del abismo de experiencia y poder que acechaba tras ese rostro sereno. La quietud estratégica de Elena fue interrumpida por la voz del oficial, un sonido estridente cargado de nerviosismo apenas disfrazado de autoridad. «¿Ve, señora? ¿Qué hace aquí?», espetó, con las palabras saliendo visiblemente húmedas, profanando el aire entre ellos. El desdén en su entonación era un arma en sí misma, diseñada para menospreciar e intimidar. «Este no es lugar para gente como usted. Manos arriba y muestre su identificación ya». La frase «gente como usted» flotaba en el aire, un veneno verbal que revelaba la verdadera naturaleza de este acercamiento. No se trataba de una infracción, de tránsito, ni de una sospecha legítima. Era un juicio sumario basado en el color de su piel, su género, su edad y la geografía social de ese tramo de calle. La orden de levantar las manos, mientras el arma seguía apuntando, era una escalada deliberada, transformando a una ciudadana en sospechosa de un delito. En su fuero interno, Elena procesó el ataque verbal con la misma serenidad con la que analizaba un campo de batalla. Las palabras del oficial no la lastimaron, pues hacía tiempo que había superado la necesidad de validación externa. En cambio, las catalogó como datos: el lenguaje agresivo, la falta de profesionalismo, la generalización prejuiciosa. Todo ello indicaba un adversario inestable, mal entrenado
y que operaba a base de miedo. No sintió ira, sino una especie de claridad analítica. El verdadero peligro no era el hombre, sino su imprevisibilidad. Su mente, un archivo de innumerables escenarios de alto riesgo, comenzó a hojear protocolos de desescalada, evaluando las respuestas más efectivas para neutralizar una amenaza volátil sin recurrir a la fuerza, una disciplina que dominaba. Su respuesta fue una obra maestra de control. Ignorando el tono venenoso, respondió con voz tranquila y respetuosa, pronunciando cada sílaba con claridad. «Oficial, buenas tardes», comenzó. La formalidad de su saludo contrastaba marcadamente con la hostilidad de él. «Solo busco su identificación. Por favor, baje el arma. No es necesario». No había súplica en su voz, solo lógica, irrefutable y una calma desconcertante. Al llamarlo oficial y usar «por favor», paradójicamente, le estaba otorgando un respeto que él no demostraba, una sutil táctica para apelar a cualquier atisbo de profesionalismo que pudiera existir bajo esa capa de arrogancia y prejuicio. Era una invitación a la razón, un puente que le ofrecía un puente sobre el abismo de su irracionalidad. La calma de Elena, sin embargo, tuvo el efecto contrario en el joven oficial. Para él, su falta de miedo y sumisión era una afrenta directa a su autoridad. Esperaba lágrimas, temblores, una voz ahogada por el terror. En cambio, recibió una serenidad que su mente limitada solo pudo interpretar como burla o señal de un peligro aún mayor. El rostro del oficial se sonrojó. Una oleada de furia impotente le subió por el cuello. Su mano, ya tensa, apretó el arma con más fuerza, con el dedo flotando peligrosamente sobre el gatillo. Su negativa a asumir el papel de víctima que él le había asignado estaba rompiendo su guión, y la única manera que conocía de recuperar el control era intensificar la agresión, llevando la situación aún más al límite. El drama silencioso dentro de los vehículos comenzó a atraer la atención de la calle. Un vendedor de paletas detuvo su carrito a una distancia prudencial, con los ojos abiertos, mirando por encima del hombro. Dos mujeres en la acera de enfrente interrumpieron su conversación, susurrando entre dientes. Un grupo de adolescentes que antes reían y bromeaban ahora guardaban silencio, con sus celulares discretamente alzados, grabando la escena con una mezcla de miedo y anticipación. Nadie intervino, nadie gritó. El silencio de los testigos era un cómplice pesado y opresivo, creando una cúpula de aislamiento alrededor de Elena. Esta apatía colectiva, nacida del miedo a la autoridad y la normalización de tales abusos, amplificó la injusticia, convirtiendo la humillación de Elena en un espectáculo público y solitario, un teatro cruel representado a plena luz del día. Impulsado por la rabia, el agente se acercó aún más a la ventana con el rostro a centímetros del de Elena. «Te hice una pregunta. ¿Qué haces en este barrio? ¿Has venido a ver a alguien? ¿A comprar algo?» Las insinuaciones eran claras y venenosas, presentándola como una delincuente, una traficante de drogas o una prostituta. Con la mano libre, señaló esquinas y callejones como si fueran prueba irrefutable de su culpabilidad. Cada palabra estaba calculada para despojarla de su dignidad, para reducirla a un estereotipo andante que justificara su comportamiento violento. Ya no estaba llevando a cabo una investigación, estaba cometiendo un acto de degradación pública, usando su poder para aplastar el espíritu de alguien a quien consideraba inferior, disfrutando de la sensación de dominio que le proporcionaba. Elena mantuvo el contacto visual, pero su mirada no era confrontativa. Era la de un profesor paciente ante un alumno testarudo y peligroso. Continuó realizando sus evaluaciones mentales, procesando la situación con una velocidad asombrosa. Observó la distribución desigual de su peso, la respiración agitada que delataba su nerviosismo, la forma en que sus ojos se dirigían a los espectadores, buscando la aprobación de su actuación. Para él ya no era una persona, sino un objeto para su despliegue de poder. Y en ese momento, Elena comprendió que la lógica no funcionaría. El hombre que tenía delante no estaba interesado en el diálogo. Estaba en una cruzada personal, y ella era solo un blanco conveniente para sus frustraciones y prejuicios. Para enfatizar su punto y romperle la compostura,
El agente golpeó la ventanilla del coche con la punta de su pistola, un golpe seco y metálico que sonó como un disparo en el tenso silencio. He dicho que suban las manos. Ahora, usar el arma no para disparar, sino para intimidar físicamente, era una flagrante violación del protocolo, un abuso de poder en su forma más pura. Era un mensaje claro. Su vida dependía de su humor, de la firmeza de su mano. La violencia implícita en el gesto era inmensa, una promesa de lo que podría suceder si no obedecía al instante. El sonido del metal contra el cristal resonó en la calle, un signo de exclamación en su despliegue de fuerza bruta, provocando que algunos espectadores retrocedieran instintivamente. Elena sintió el peso de las miradas sobre ella, la humillación de ser tratada como una criminal a plena luz del día. Sin embargo, el sentimiento que la embargó no fue vergüenza, fue una tristeza profunda y abrumadora, tristeza por el joven uniformado, tan consumido por el odio y la inseguridad que necesitaba menospreciar a los demás para sentirse grande, tristeza por la multitud silenciosa, tan paralizada por el miedo que se volvió cómplice de la injusticia, tristeza por un mundo donde la dignidad de una persona podía ser tan fácilmente cuestionada por el color de su piel. Era el dolor de un guerrero que presenció una batalla innecesaria, una pérdida de humanidad que ninguna victoria militar podría compensar. Este dolor se transformó en una determinación fría y férrea. Manos en el tablero, despacio, donde pueda verlas, ordenó el agente con la voz temblorosa por la adrenalina. Se acercaba, eliminando cualquier ambigüedad, obligándola a una posición de completa sumisión. Para él, era el jaque mate, el momento en que la arrogante mujer finalmente se doblegaría ante su autoridad. Se imaginó sacándola del coche, esposándola. La escena final de su pequeña demostración de poder. Ya sentía el alivio y la satisfacción de haber ganado la confrontación, de haber puesto a gente como ella en su lugar. La presunción de su inminente victoria lo cegaba por completo a la realidad de la situación. Con una lentitud deliberada y exasperante, Elena empezó a mover las manos. No había vacilación, solo un control absoluto sobre cada fibra muscular. Levantó las palmas abiertas, un gesto universal de rendición que, viniendo de ella, parecía más una preparación. Sus ojos no se apartaron del rostro del oficial, pero el análisis había terminado. La fase de desescalada había fracasado. Ahora su mente se dirigía al siguiente árbol de decisiones, un conjunto de protocolos mucho más oscuros y definitivos que rezaba no tener que usar. El aire se volvió aún más denso, cargado con la electricidad de un rayo a punto de caer. El conflicto había llegado a su punto álgido. La injusticia era total, la humillación pública y la tensión insoportable. Algo estaba a punto de ceder. Mientras sus manos se movían lentamente hacia el tablero, en un gesto de aparente rendición, el cuerpo de Elena realizó una microdanza de preparación. El movimiento fue casi imperceptible para el ojo inexperto de la oficial, pero fue de precisión militar. Ajustó sutilmente su posición en el asiento, desplazando el peso hacia la pierna derecha y apoyando la base del cuerpo contra el suelo del vehículo. Sus hombros, que parecían relajados, ahora mantenían una tensión controlada, listos para estallar en movimiento. No era una preparación para atacar, sino para reaccionar, para transformar la desventaja de estar sentada y confinada en una fortaleza defensiva. Estaba reconfigurando mentalmente el espacio limitado del coche, identificando puntos de apoyo, superficies duras y las vulnerabilidades en la postura de la oficial asomada a su ventanilla. Entonces rompió el contacto visual directo, un cambio táctico que el oficial malinterpretó como una señal de sumisión. Sin embargo, sus ojos no bajaron al suelo en señal de derrota. En cambio, iniciaron un escaneo rápido y metódico, un patrón de observación que había enseñado a cientos de soldados. El pulso del oficial, la forma en que su pulgar descansaba sobre la funda de su arma ahora envainada, el reflejo del tráfico en el retrovisor, la distancia precisa a la palanca de cambios. Cada detalle era un dato añadido a su cálculo de riesgo. Para el observador, este escaneo silencioso era una clara señal de su extraordinaria competencia,
una calma letal oculta tras la máscara de una mujer asustada. La creciente irritación del oficial, ciego a todo esto, solo acentuó la tensión dramática. La calma de Elena alimentaba la impaciencia del oficial. Necesitaba una reacción, un grito, lágrimas, cualquier cosa para validar su despliegue de fuerza. Su obediencia silenciosa y controlada lo desarmaba psicológicamente, haciéndolo sentir pequeño e ineficaz a pesar de su arma y uniforme. «¿Crees que esto es un juego?», gruñó elevando la voz una octava, delatando su frustración. Se veía como el protagonista de una escena de acción, pero la otra actriz se negaba a seguir el guión. Esta negativa a asumir el papel de víctima indefensa convirtió la confrontación en un callejón sin salida insoportable para él, impulsándolo a tomar medidas más drásticas para reafirmar un dominio que sentía que se le escapaba de las manos. Fue en ese momento, con la tensión al máximo, que el universo intervino. La radio que llevaba el oficial al hombro cobró vida, rompiendo el silencio con un agudo chillido seguido de una voz distorsionada y urgente. «Atención a todas las unidades de la zona. Robo a mano armada en curso en la tienda de conveniencia de la calle Madero y la avenida Revolución. Sospechosos armados, procedan con precaución». El mensaje, sobre un incidente completamente ajeno a la situación de Elena, cortó el aire como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas de distracción. La realidad del crimen real, violento y en curso, colisionó con la fantasía de poder que el oficial estaba representando en esa calle tranquila. Por una fracción de segundo, el entrenamiento del oficial, aunque superficial, tomó el control. Su cabeza giró instintivamente en la dirección del incidente reportado, con la mirada perdida por un instante mientras procesaba la información. Fue un lapsus mínimo, un simple segundo de interrupción en su total concentración en Elena. Para ella, sin embargo, ese segundo se le hizo eterno. Era la oportunidad que había estado esperando, la pequeña grieta en el muro de agresión que él había construido a su alrededor. No se movió, no cambió su expresión, pero su mente, operando a toda velocidad, vio la oportunidad de cambiar la dinámica del juego, de introducir una nueva variable. Elena registró la distracción del oficial con la precisión de un sismógrafo que detecta un temblor distante. Él se debatió momentáneamente entre la amenaza, inventada frente a él, y la real a pocas cuadras de distancia. Era una oportunidad para sembrar la duda, no sobre ella, sino sobre las consecuencias de sus propias acciones. Sabía que una reclamación común sería desestimada, así que necesitaba algo específico, algo que sonara oficial y conllevara un elemento de riesgo para él. Su mente buscó en sus contactos y conexiones discretas en la ciudad, un plan formándose en la niebla de la crisis. Esperó el momento exacto en que sus ojos volvieran a ella, aún nublados por la distracción. Su voz rompió el silencio, aún tranquila, pero ahora con un hilo de calculada urgencia. «Oficial», dijo, con tono respetuoso pero firme. «Aprecio su trabajo, pero de verdad necesito irme. Llego tarde a una reunión con un contacto importante». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de dar el detalle crucial. «Es de la Embajada de Estados Unidos. Tenemos una reunión programada y están monitoreando mi ubicación. Mi retraso activará una alerta». La mención específica de la embajada y el monitoreo fue una genialidad, una mentira plausible envuelta en una verdad mayor sobre su vida secreta, diseñada para sonar menos como una excusa y más como una advertencia. La reacción del oficial fue exactamente la que ella había predicho. Una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. La idea era demasiado ridícula para que la contemplara. Esta mujer, con ese atuendo, en ese coche, en ese barrio, con contactos en la embajada estadounidense, era la tontería más obvia que había oído en su vida. La veía como una mentirosa desesperada, jugando su última y patética carta. ¿La embajada? Claro, se burló, con desprecio destilando cada palabra. Y yo soy el presidente. Ahora bájese del coche, señora. Su viaje a la embajada ha sido cancelado. Su arrogancia lo cegó por completo, obligándolo a descartar la única información que podría haberlo salvado de la humillación
que estaba a punto de caer sobre él. La expectación flotaba en el aire, densa y casi sólida. Elena había dado el paso. El agente la había desestimado con desdén. Extendió la mano hacia la manija de la puerta del coche, con la intención de arrancarla a la fuerza. Elena permaneció inmóvil, con las manos aún visibles en el salpicadero, una estatua de calma desafiante. El tiempo parecía haberse detenido de nuevo. Los espectadores contuvieron la respiración. La calle entera se convirtió en un escenario silencioso, a la espera del acto final. La injusticia estaba a punto de consumarse, la fuerza bruta estaba a punto de triunfar sobre la dignidad silenciosa. El público, tanto en la calle como el espectador al otro lado de la pantalla, lo sentían en el estómago. Algo o alguien tenía que intervenir. La pregunta ya no era sí, sino cómo se produciría el cambio. En el preciso instante en que los dedos de la gente tocaron el frío pomo de la puerta de Elena, un sonido profundo y potente atravesó la tensión como un cuchillo. No era un sonido común en ese barrio. Era el rugido grave y controlado de un motor de lujo, seguido de la breve y aguda protesta de neumáticos de alto rendimiento sobre el asfalto. Un sedán negro, pulido hasta el punto de reflejar el cielo como un espejo oscuro, se detuvo bruscamente detrás del coche patrulla. El vehículo era una aparición, una anomalía de poder y riqueza entre las coloridas fachadas y el polvo de la calle. Las matrículas, con el sello y los colores de la diplomacia estadounidense, brillaban bajo el sol de la tarde, símbolo irrefutable de una autoridad que superaba con creces la del joven agente. El mundo del policía, que hasta entonces se había limitado a su coche patrulla y a la mujer a la que humillaba, se vio repentinamente invadido por una fuerza que no podía comprender ni afrontar. La puerta del conductor del sedán se abrió con un suave y costoso clic. Un hombre descendió, cuya mera presencia parecía absorber el aire a su alrededor. Era alto, vestía un traje oscuro impecablemente confeccionado que no ocultaba su complexión militar. Su postura era perfectamente erguida, sus movimientos precisos y concisos, y su rostro mostraba una expresión de seriedad impasible. Inmediatamente, otros dos hombres, igualmente imponentes y trajeados, salieron del vehículo colocándose discreta pero claramente estratégicamente, creando un perímetro de seguridad invisible. La multitud de curiosos retrocedió un paso, como si una onda expansiva invisible hubiera emanado del coche. En un instante, el centro de 1900 poder de la calle cambió drásticamente, pasando del coche de policía a los recién llegados. El hombre del traje los ignoró a todos, con la mirada fija en un solo objetivo. La joven agente caminó hacia ella. Sus costosos zapatos de cuero apenas hacían ruido sobre el asfalto, pero cada paso resonaba con una autoridad incuestionable. Al llegar junto a la agente, su voz resonó, tranquila y controlada, pero con un timbre acerado que no admitía objeción. «Agente, ¿tenemos algún problema?», preguntó. La pregunta retórica sonó más como una acusación. Sin esperar respuesta, echó un vistazo al interior del coche de Elena y añadió, con una claridad incisiva para que todos lo oyeran: «La señora Ramírez es una colaboradora muy valiosa para nosotros». Las palabras «colaboradora muy valiosa» fueron como una sentencia que desmanteló en un segundo todo el prejuicio sobre el que el agente había cimentado su agresividad. Si fuera posible filmar el alma de un hombre destrozada, la cámara habría enfocado el rostro del oficial en ese instante. Su rostro palideció, dejando tras sí una palidez enfermiza. Su mano, que segundos antes había estado a punto de derribar la puerta de Elena, retrocedió como si hubiera tocado fuego. Su postura arrogante y rígida se desplomó. Sus hombros se hundieron y su boca se quedó boquiabierta en un silencio de asombro. Su mirada pasó del hombre de traje a los gestos diplomáticos y finalmente a la señora Ramírez, la mujer a la que había juzgado, humillado y amenazado. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La patética mentira no era mentira en absoluto. La anciana y vulnerable mujer estaba de alguna manera protegida por hombres que podían destruir su carrera con una sola llamada. Ignorando al oficial paralizado, el hombre del traje se inclinó ligeramente hacia la ventana abierta de Elena. Su expresión severa se suavizó y su tono cambió por completo. Ahora cargado de genuino respeto,
casi reverente. «Señora Ramírez, ¿está todo bien?», preguntó. La pregunta en su simplicidad fue la inversión definitiva y total del poder. No preguntó qué había pasado, le preguntó si todo estaba bien, colocándola como la única jueza de la situación. Con esa simple frase, la restituyó de su posición de víctima humillada a la de figura de autoridad, cuya palabra ahora determinaría el destino de la joven oficial. Elena estaba de nuevo al mando, no por la fuerza, sino por el reconocimiento de su verdadero valor. La respuesta de Elena fue la encarnación de una victoria silenciosa. No necesitó alzar la voz, no necesitó hacer acusaciones. Simplemente miró al hombre del traje y asintió lentamente. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de pura y amarga ironía. La sonrisa de quien observa cómo la justicia poética se despliega implacablemente. Su mirada se dirigió entonces al policía. Lo vio desmoronarse, balbuceando excusas incoherentes, intentando justificar lo injustificable. Su voz ahora un hilo patético. La humillación que había intentado infligirle había regresado, multiplicada por 10, y se la servía fría ante un público que ahora lo veía como lo que realmente era, un agresor cobarde que se había metido con la persona equivocada. Y así la verdad se reveló no con un grito, sino con la silenciosa llegada de un coche negro. El contacto importante era real. El hombre del traje era un oficial de seguridad de alto rango de la Embajada de Miront, Estados Unidos. Años antes, uno de sus mentores había sido entrenado personalmente por Elena y la reverencia por ella se había transmitido de generación en generación. Conociendo su presencia en la ciudad, la embajada la consultó discretamente sobre seguridad comunitaria y evaluación de riesgos, aprovechando su legendaria experiencia. La afirmación de Elena de estar siendo monitoreada tampoco era un engaño. Su tardanza en la reunión había activado un protocolo de control de bienestar. Oficial, en su prisa por juzgar por las apariencias, se había adentrado en un mundo de secretos y poder mucho más allá de su comprensión. El hombre de la embajada dirigió su fría mirada al oficial, quien pareció encogerse en su uniforme. No hubo gritos ni amenazas, solo una reprimenda impartida con la precisión quirúrgica de un comandante. «Oficial», dijo en voz baja pero cortante, «su trabajo es proteger a los ciudadanos de esta ciudad, no aterrorizarlos con sus propias inseguridades. Hay un robo en curso a pocas cuadras de aquí. Le aconsejo que se concentre en las amenazas reales en lugar de inventar otras nuevas. Retírese». Cada palabra era un golpe, desmantelando la frágil autoridad del joven y exponiendo su comportamiento no como un error, sino como un defecto de carácter. La orden de retirarse no era una sugerencia, era el fin de su carrera, al menos por el momento. El policía, pálido y tembloroso, asintió sin poder articular palabra. Se giró rígido, como un títere al que le habían cortado los hilos, y emprendió la caminata más larga de su vida, los pocos metros que lo separaban de su patrulla. No miró atrás, no se atrevió a cruzarse con la mirada de Elena, ni con la de los hombres trajeados, ni con la multitud que ahora lo observaba con una mezcla de desprecio y lástima. El silencio de la calle era aplastante. Cada paso sobre el asfalto resonaba con su vergüenza. La puerta de la patrulla se cerró con un sonido hueco y definitivo. El vehículo se alejó a toda velocidad, no con la sirena a todo volumen hacia la escena del crimen, sino arrastrándose lentamente, como un animal herido que retrocede a lamerse las heridas en la oscuridad, cargando con el peso de una humillación que lo marcaría para siempre. La tensión en la calle se disipó como la niebla. Los hombres trajeados intercambiaron un respetuoso saludo con Elena, subieron a su silencioso sedán y desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando atrás solo la normalidad restaurada de la vida cotidiana. Los espectadores, a su vez, comenzaron a dispersarse, sus voces ahora vibrando con la historia que contarían durante el resto del día. Elena se quedó sola en su coche, epicentro de una tormenta que había pasado. Una expresión de serena satisfacción se dibujó en su rostro. No había alegría en su victoria, solo la melancólica confirmación de una verdad universal. La arrogancia es un castillo construido sobre arena,
y la marea de la verdad, tarde o temprano, siempre viene a derribarlo. Antes de arrancar el coche, el sol del atardecer le dio directamente en los ojos y Elena bajó la visera para protegerse. Fue un gesto sencillo y automático, pero reveló el secreto final de ese día. La cámara se acercó lentamente, enfocando una pequeña pegatina vieja y descolorida pegada en la esquina de la tela. Era un emblema discreto, casi imperceptible para el ojo inexperto, el tridente dorado de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos, el símbolo de los guerreros de élite que ella misma había entrenado, un silencioso recordatorio de un pasado de honor y sacrificio que llevaba consigo. Era la pieza final del rompecabezas, la prueba silenciosa e irrefutable de que las apariencias no solo engañan, sino que mienten descaradamente. Mientras el coche de Elena se alejaba, integrándose al tráfico y la vibrante vida de la Ciudad de México, la lección final persistía. La verdadera fuerza rara vez grita. Observa, espera, resiste. Reside en la dignidad inquebrantable, la calma inquebrantable y el carácter forjado en batallas invisibles. El mundo está lleno de juicios precipitados, de etiquetas fáciles aplicadas por quienes temen profundizar. La historia de Elena no trataba de venganza, sino de restaurar el orden natural de las cosas, donde el respeto es consecuencia de quién uno es, no de lo que uno aparenta ser. Y esa tarde, el honor, silencioso y resiliente, volvió a prevalecer. La dignidad es la armadura del alma. Si crees que el respeto se gana con el carácter, no con el estatus, suscríbete al canal para ver más historias que fortalecen el espíritu. Comenta dignidad si lo viste hasta el final y comparte para que este mensaje llegue al mundo.